ayer tuvimos una ventana espectacular y hoy va a ser la repanocha. Fernando Vargas y Joan Díaz, Fer de Madrid, Joan de Barcelona, que nos van a deleitar con una ventana seguro que espectacular. Esto va increciendo, ¿eh? El nivel de dificultad me refiero, pero el nivel de disfrute sigue siendo fantástico. Así que todo vuestra. Bienvenidos, y lo que queremos compartir con vosotros en esta ventana pues es fruto de la reflexión y el trabajo con Fernando, ¿no? Y queremos compartir con todos vosotros esas reflexiones y lo que hemos ido trabajando al respecto. Y nos decíamos, ¿no?, cuando empezábamos a trabajar este concepto, a propósito del propósito. ¿Qué es esto del propósito? Ya veis que empezábamos viendo cómo hacen los buenos coaches con preguntas, ¿no? Y de ahí nos preguntábamos, ¿por qué dicen que una vida sin propósito es un despropósito? ¿O que una vida sin sentido es un sinsentido? ¿Crees que es cierto? Y esta provocativa reflexión inicial nos llevó a plantearnos algunas conclusiones, ¿no? Y pensamos, la verdad es que hay mucha gente que jamás ha hecho esta pregunta. Luego, a lo mejor, ¿realmente es un sinsentido? ¿O será necesario tener un propósito identificado para vivir esta vida? Después de preguntarnos esto, realmente llegamos a la conclusión que igual no es necesario, porque la realidad es que hay mucha gente que no lo tiene. Pero igual sí hay muchos beneficios detrás de esto. Y esto nos lleva a plantearnos que como especie humana tenemos un propósito genético, un propósito que es inherente y que tenga que ver con la especie humana, que no es diferente que otras especies animales. Y es que estamos genéticamente predispuestos para dos cosas, para sobrevivir y para reproducirnos. Y probablemente todos los instintos naturales y comportamientos que tenemos en muchas ocasiones como animales tiene que ver con esto, con tratar de sobrevivir y superar las amenazas y con tratar de trascender y por tanto reproducirnos. Pero claro, también veíamos que más allá de este propósito genético como especie, tenemos la opción de crear o construir un propósito consciente, que a veces empieza por tomar conciencia que el genético tiene que ver con esto, con trascender y perdurar. Y ahí decíamos, bueno, pero entonces quizá para ser consciente de la importancia que tiene tener un propósito, tendríamos que descubrir cuáles son los beneficios de tenerlo. Y ahí, Joan. Sí, ahí empezamos a descubrir cosas, ¿no? Que vamos a compartir con vosotros, ¿no? ¿Qué beneficios son esos? ¿Qué beneficio tiene ese propósito consciente, ¿no? Digamos que hay una conexión con lo que hago, ¿no? Tiene que ver con la conexión, ¿no? Con eso que nos da energía, que nos conecta emocionalmente, ¿no? Otro beneficio es que nos da sentido, ¿no? Nos marca un rumbo. Y también veíamos que podía convertirse en nuestro punto de apalancamiento, ¿no? en el cual, ¿no?, cualquier cosa que nos planteemos, ¿no?, nos podemos plantear a raíz de eso, ¿no?, o apoyándonos en eso, ¿no? También veíamos el fruto de muchas investigaciones que los últimos años, diría los 40 o 50 años que se han hecho en Estados Unidos, se ha visto que también tener propósito nos permite recuperarnos antes de cualquier adversidad, favoreciendo nuestra resiliencia, ¿no? Y lo conectábamos con la experiencia de Viktor Frankl, ¿no? Otro elemento, otro beneficio, consumimos menos de todo. ¿Qué más veíamos como beneficios? Trabajamos con mayor fortaleza, con mayor pasión, ¿no? Y además nos permite poner foco en lo que sí depende de mí. Y veíamos una frase que para nosotros es bastante potente, ¿no? Vivir con propósito es el antídoto ideal contra la desconexión y la indiferencia. Y como decía Friedrich Nietzsche, que quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Y eso nos conectaba con esa razón de ser, ¿no?, con lo que nos da sentido, con el sentido de la propia identidad. Fíjate que hablábamos de razón de ser, ¿no? Veíamos incluso que hasta en el libro de Viktor Frankl había gente que incluso cuando salía del campo de concentración tenía una altísima tasa de suicidios porque no encontraba un sentido para seguir viviendo. Y hemos descubierto también que el propósito es algo evolutivo. Fíjate, vamos a conectar, si hemos antes dicho el propósito genético, más mirando a la filogenia o de evolución de la especie, mirando ahora en la ontogenética o en el desarrollo más del ser, ¿no?, de cada uno de nosotros, también
nuestro propósito ha ido conectado con la propia evolución del ser humano, que tiene que ver, fíjate, primero, en los primeros estadios de nuestra vida, descubrimos la relación con los objetos y con las personas, descubrimos el tú. Y probablemente es desde esta relación desde la que cobramos nuestra propia identidad, el ser, y conectamos con el yo. Pero eso nos lleva y nos prepara para la gran conexión, que es la conexión con el nosotros. Y de hecho, si miras un poco pues como Maslow, ¿no?, te plantea los niveles de desarrollo, evolución también de la motivación del ser humano, fíjate que motivación es el motivo para la acción, el sentido para la acción. Habla de la más básica, es la necesidad de seguridad, que tiene que ver con esta parte genética de sobrevivir, y la última es la de conexión, la de contribución, esta de trascendencia, pero en la conexión con otros. Así es que estos elementos de trascender, de dejar huella o de dejar un legado, o qué queremos que digan de nosotros cuando nosotros ya no estemos, ¿no? Tiene mucho que ver con la capacidad que tenemos intrínsecamente de estar diseñados para expandirnos, exactamente igual que el universo, para crecer y conectar. Fíjate que Gandhi decía una frase también que nos gustó mucho y que creo que amplificaba esta. En inglés decía, "The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others". Es decir, que lo que nos da sentido es precisamente esa conexión. Propósito, por tanto, es igual a crear valor en y para el mundo. Y llegados a este punto, nos decíamos, pues, ¿qué nos lleva a construir este propósito? Y ahí también veamos una cosa muy curiosa, ¿no? ¿Cuántas personas hemos visto, no sé si investigáis, si miráis charlas TED y habléis con gente, hay tanta gente que hemos encontrado que comparte su historia de vida porque ha tenido un evento externo que le ha impactado, ¿no? Y ha habido un momento de renacer, como decíamos ayer, generado por un evento externo, una crisis, un accidente, un estar a punto de perder la vida, un coma. Está cargada la red de personas que han compartido un momento clave que ha marcado un antes y un después, ¿no? La crisis de los 30 o de los 40 o de cuando te caiga. O más, o más. Y es el momento en el cual realmente nos atrevemos a hacernos nuevas preguntas. Y preguntas que nos llevan básicamente a esto, a conectar con un sentido de trascendencia, con un sentido, con un para qué, con una posibilidad de reinvención, con una posibilidad de rediseño, con una posibilidad de poner foco en nosotros para renacer, ¿no? O para empezar un nuevo juego, para dejar de jugar al juego que estábamos jugando antes de manera inconsciente y elegir conscientemente el nuevo juego que queremos jugar, ¿no? Pero no podemos jugar el nuevo juego si no abandonamos el juego anterior. Qué bueno. También decíamos, si dependemos, ¿no?, de que nos pase algo traumático, trascendente en nuestra vida, no hay ningún impulso también superior ahí. Y veamos que también hay otra forma, ¿no?, de plantearse, de construir ese propósito, ¿no? Un impulso interno que decíamos, ¿no?, de cómo tomar conciencia del beneficio y sobre todo de la necesidad de tener un propósito personal y propio. Y remarco eso, de personal y propio. De sentirnos conectados para conectarnos con la vida, ¿no? Entonces la pregunta que nos hacíamos es, ¿necesitamos que nos ocurra algo de impacto en nuestras vidas para hacernos esas preguntas que nos ayuden a dar sentido a nuestra vida? Y desde ahí también aparecía una nueva pregunta. Bueno, y todo esto está muy bien, vale, Fernando. ¿Y esto cómo se construye? ¿Cómo se hace? Claro, llegados a este punto, decíamos, bueno, y si yo tengo que pararme ahora ya, me ha servido esta ventana, asomarme a la ventana para decir, es verdad, ¿no? ¿Cómo construimos el propósito? Y hemos identificado como 4 fases. La primera fase, que le hemos llamado nosotros fase 0, porque como punto de partida, le hemos llamado la fase de quién soy yo. Es decir, es la fase de conectar con nuestra propia identidad, de preguntarte cuál es la razón y el sentido de mi propia existencia. Y eso empieza por amigarnos con nosotros mismos, ¿no? Empieza por un primer paso de aceptación de quién soy, de escucharme, ¿no?, para poder trascender y ser feliz. Y a partir de ahí estar listo para preguntarme cuáles son mis valores, qué es lo que me aporta valor, cuáles son mis talentos, cuáles son mis fortalezas, qué es lo que yo espero de la vida, qué es lo que creo que otros esperan de mí. Todas estas preguntas potentes y poderosas que nos llevan a espacios donde quizá todavía no hemos explorado. Y aquí vemos también otro elemento que tiene un papel importante en la construcción de nuestro propósito.
que tiene que ver con el juego que quiero jugar cuando yo declaro mi propósito. Y voy a explicarme un poquito más dónde llegamos, ¿no? ¿Se trata de un juego finito o se trata de un juego infinito? Voy a poner un ejemplo para ver si sirve algo que nos pueda ayudar a entender qué queremos decir con eso, ¿no? Hay ejemplos de propósitos a final de año, ¿no? ¿Os suena eso? A final de año que todos tenemos algún propósito, por ejemplo, cuando hemos ganado un poquito de kilos, bajar 3 kilos. Mi propósito es ir al gimnasio. Bueno, eso es un propósito, pero es un propósito finito. Pero otro propósito podría ser, quiero tener una vida más sana. Va más allá, ¿no? O algo más prosaico, como ejemplo. Bueno, quiero echarme novia, bueno, los que estén esa edad o tengan la necesidad de, ¿no? Eso sería como un juego finito. Y otro podría ser, ¿no? Quiero tener un proyecto de futuro en pareja. Yo creo que marca una gran diferencia. ¿No crees, Fernando? Tal cual. Y esto nos lleva a una siguiente fase, la que ya hemos llamado como la fase 1, ¿no? Y es conectar razón y corazón con personas, con acciones, con circunstancias que realmente me importen, con lo que realmente es valioso para mí, ¿no? Y aquí es una reflexión sobre qué es valioso para cada uno de nosotros. Y identificábamos algo valioso como algo que desde luego no me deja indiferente, como que me conecta pasión, algo que me atrae, algo que me seduce, ¿no? Y también veíamos la importancia de cuando encuentras algo con mucho valor, qué importante es poderlo verlo en cosas concretas, ¿no? Cosas aterrizadas. ¿No, John? Sí, ahí teníamos un ejemplo, ¿no? Que pudimos desarrollar, ¿no? Hablamos de amor, ¿no? O sea, el amor es un concepto abstracto, no veo el amor, porque es invisible. Pero sí que veo personas, o sí que vemos personas amorosas, ¿no? O vemos actos de amor, gestos de amor, miradas de amor. No me mires así, Joan. Es que estoy totalmente entregado. Claro, pero fíjate, cuando realmente conectas con cosas valiosas y concretas y aterrizadas, entonces viene el concepto de riqueza. O sea, tener mucho de esto te hará mucho más rico, te dará mucho más valor. Por tanto, el concepto que aquí veíamos era la importancia de diversificar. ¿Qué quiere decir? Claro, si para ti solamente es importante una cosa y solo tienes eso, por ejemplo, pues tener hijos y tengo un hijo y eso es tan valioso para mí, si no diversifico, puede ser que esté relacionándome con él, atrapándole en que nunca sea independiente de mí, ¿verdad? Porque eso me haría quedarme pobre y sin valor. Por tanto, una vez que conectas o que tienes claro lo que es valioso para ti, qué importante es diversificar esa conexión en otras muchas cosas, en otras muchas personas, en otras muchas situaciones o contextos, como decíamos, pues para ser mucho más ricos. Y ahí veíamos otro elemento relacionado con esa conexión corazón y razón, ¿no? Corazón y cabeza, ¿no? Y era el papel de las emociones y también el cuerpo, ¿no? De alguna manera, y ligado a lo que es valioso para mí. Y por eso no me quedo, y eso hace que no me quede indiferente ante las cosas, ¿no? ¿Y cómo se conecta eso con las emociones, ¿no? Cuando algo que es importante y valioso para mí, tú crees que es destruido, ¿qué sentimos? Rabia. O cuando algo que es importante y valioso para mí y deja de serlo de forma natural, ¿qué sentimos? Tristeza. O cuando algo es importante y valioso para mí y corre peligro, está amenazado, ¿qué sentimos? Miedo. O cuando algo es importante y valioso para mí y está en todo su esplendor, sentimos alegría, gozo. Y ahora que tenemos identificado lo que es valioso, pues la fase siguiente sería sentir la atracción, pero sentirnos atraídos por ello realmente. Pero fíjate que atracción es algo que me atrae, no algo que me empuja o de lo que estoy huyendo, ¿no? Que sea algo real, ¿no? Que sea algo impuesto, que sea mío, que sea valioso para mí, que no sea convencional, que lo hago mío, pero que es cultural o es de otros, ¿no? Como por ejemplo sucede cuando la importancia de conectar propósitos personales con propósitos de organización, ¿no? Ese proceso de identificación, ¿no? Mi propósito tiene valor para mí porque es mío y porque yo soy mi propósito, porque hago para acercarme a él. Así es que soy responsable también de conectar mi propósito con otros propósitos. Es potente. Y ahí también lo vinculábamos con la toma de decisiones, ¿no? Que tomamos en la vida.
Tomamos decisiones por lo que es importante y valioso para nosotros. Y eso lo hacemos desde la libertad de elegir. También veíamos que sentir la atracción que te da tracción y dirección. Esa es la clave, ¿no? Pero llega un momento, como decía Joseph Campbell, ¿no? En el viaje del héroe, que lo hemos mencionado en alguna ventana anterior, ya hemos sentido la llamada de lo que nos atrae y ahora es cuando viene la fase de coraje y de valentía de decir sí, que es lo que hemos llamado la fase de compromiso. Que es esa fase en la cual tus acciones las pones alineadas con construir esto que has declarado que es lo que da sentido a tu vida, ¿no? Y esto ya requiere decisión, requiere valentía, requiere coraje. Esto es realmente lo que marca la diferencia, ¿no? Y en compromiso también hablábamos del propio relato, ¿no? Cuando estás comprometido, cómo cambiamos el relato que da sentido a lo que hacemos. Y veíamos la importancia de construir también conscientemente el relato que nos da sentido para levantarnos cada mañana o para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son esos motivos que encontramos para la acción? Que es esa motivación intrínseca, que es una fuerza motriz que nos lleva, como decía Joan, ¿no? con tracción y dirección. Y poníamos ejemplos, no se nos ocurría, ¿no? Pues el recepcionista de un hotel pues, podría relatar su trabajo como es el que está en la recepción, ¿sí? Y también podríamos encontrar una forma de relatar esto como yo soy el responsable de sonreír y sacar una sonrisa a cada cliente cada mañana cuando baja a desayunar. Así es que compromiso tiene que ver con este alineamiento, ¿no? Entre lo que quiero y lo que hago. Y ese compromiso tiene un precio, no es gratuito. Y eso yo creo que bueno, nos incomoda. Hay que salir de la zona de confort, ¿no? Probar a hacer cosas nuevas, explorar situaciones nuevas. Pero lo bueno es que, o bueno, el reto, el desafío donde lo tenemos, ¿no? Que la guía está fuera de la caja. Al ser algo que no está en mis hábitos anteriores, no lo tengo en mi construcción habitual, ¿no? Y veíamos que nos convertimos en nuestras acciones. Somos lo que hacemos. No somos lo que pensamos. Gracias a Dios, por suerte, si no. Y como decíamos al principio, el propósito, el sentido también tiene que ver con esa identidad, ¿no? Pues a veces cuando actuamos en contra de nuestro propósito decimos, no me reconozco. O me siento perdido. Es difícil conectarse a lo valioso para ti sin experimentar vulnerabilidad. Nosotros en la escuela, Silvia muchas veces nos da su definición de estrés y dice que estrés es cuando disociamos nuestras acciones de nuestro deseo, lo que hacemos de lo que queremos hacer, ¿no? Cuando nos descubrimos haciendo cosas en contra de nuestro propio sentido, este es la mayor distorsión cognitiva o el mayor estrés, ¿no? Y esto nos llevaría a la última fase de la construcción de nuestro propósito, que es la fase 4, donde ya nosotros estamos entusiasmados con el sentido de nuestra vida y todo lo que estamos dispuestos a hacer para construir eso que tanto sentido le da, y ahí es cuando viene la importancia de contagiar esa ilusión y despertar el entusiasmo de otros, ¿no? Gandhi decía, sé el ejemplo que quieres ver en el mundo, ¿no? Ayer también Juan Luis mencionaba, yo cambio y cambia el mundo, ¿no? Incluso llegábamos a encontrar una frase que nos parecía más brutal, que era decir lo que aparece en vuestros teléfonos, que hasta que tu propósito no sea tu razón de ser, nada cambiará en tu vida. Y esto requiere perseverancia, valentía, resiliencia, ¿sí? Y realmente llegar a este estado de desarrollo máximo, según Maslow, ¿no? de trascendencia y de contribución. Y ahí estamos pensando también, ¿no? Y todo esto, ¿qué hace que tenga tanta importancia hoy en las organizaciones, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Y conectábamos con Simon Sinek, el del Golden Circle. A veces me impacto a mí mismo, tuve pronto, Simon Sinek. Y que decía, todas las organizaciones del planeta saben qué hacen. Algunas saben cómo lo hacen, pero hay muy pocas organizaciones que saben para qué hacen lo que hacen.
Encontrábamos otra frase de Xavier Marcet que decía que el alma de una empresa tiene mucho que ver con un propósito y con la cadena de compromisos que es capaz de suministrar. Fíjate qué forma tan bonita de definir lo que es una organización, lo que es una empresa, ¿no? Una empresa que tiene el alma inspirador de despertar sentido y compromiso y acción en toda la cadena en la que impacta, con la que se relaciona ese sistema, ¿no? Y esto nos lleva un poco a la reflexión de, bueno, vamos a ver, ¿para qué es importante como organización ahora tener un propósito definido, ¿no? Y veíamos como algunas claves, ¿no? de la importancia de tenerlo. O también de los beneficios, ¿no? O qué espacios nuevos abre tener un propósito organizacional. Y veamos, por supuesto, lo primero de todo, que un propósito declarado no es una frase fácil, una frase bluff, sino que tiene que estar conectado también con el retorno directo al negocio. O sea, tiene que estar conectado también con una forma de generar también beneficio y de manera transversal y a largo plazo. Pero que sobre todo lo que identifica es el impacto global. Es una declaración de cuál es el impacto que queremos tener a nivel global, en la sociedad, en el mundo, en el sector, en la actividad. Y a través de esto darle sentido a nuestra propia actividad empresarial. Y a partir de ahí, tenerlo declarado también sirve para expresarlo al mundo, para que el mundo conozca realmente y pueda ser juez, entre comillas, observando lo que la organización hace, cómo se comporta, cómo se relaciona con sus clientes, stakeholders y demás, puede ser testigo de realmente si hace lo que dice, si walk the talk, como dirían los americanos, ¿no? Así es que también veamos que es importante expresar, ¿no? Y declarar cuál es este impacto que queremos tener. También veíamos de que es una forma de despertar conciencia, ¿no? De que cambia esa percepción que de todos, de clientes internos y externos. Es una forma también que empodera a cada una de las personas de las organizaciones y las prepara para retos y desafíos del futuro, entre otros. Y desde luego ayuda a poner en visión. No hay nada como declarar el impacto que queremos, que da sentido a lo que hacemos y que queremos estar siendo en el mundo, como para poner en visión a todas las personas, tanto las que constituyen la organización como las que se relacionan con ella, ¿no? Y incluso en espacios de co-creación cada vez más del propio futuro de la organización con los clientes en su concepto más global, ¿no? Y por supuesto tenerlo también pensábamos que acompaña de una forma y acelera todo el proceso de evolución, también organizacional, el proceso de transformación, no solamente de la propia empresa o de la propio negocio, sino sobre todo de las personas. Y déjame rematar, ahí, Fernando. En definitiva, da sentido, da rumbo y moviliza la acción, pase lo que pase. ¿Qué te parece si vamos a ir cerrando? Pues hasta aquí lo que queríamos decir. Básicamente, nos gustaría un poco recordar algunas reflexiones, ¿no? Que nosotros mismos nos han llegado al preparar esta ventana, y es, no sé, inspiraros o inspirarnos juntos a recordar o a ser conscientes de que no es necesario que tengamos un evento de alto impacto para que podamos parar a reflexionar quién somos, qué es lo que es valioso para nosotros, con quién más lo queremos conectar, qué es lo que nos atrae y por tanto cuál es el contagio que queremos ser para el mundo, ¿no? No es necesario pasar por esa situación. Ahí veíamos también como Mark Twain decía, ¿no? Hay 2 días clave en la vida de una persona. El día que nace y el día que descubre su propósito en la vida. Qué bueno. Que es un poco lo que veíamos ayer en la ventana, ¿no? Ese renacimiento consciente, ¿no? Ese darle un nuevo sentido. Y bueno, pues ese era nuestro propósito para esta ventana, porque Joan y yo partimos todo esto diciendo cuál es el propósito que queremos darle a la ventana, cuál es el sentido que le queremos dar. Y ahora os compartimos, aunque lo hemos más o menos apuntado al principio, que realmente el propósito era poder inspirar, que si no habéis tenido un evento externo que os haya llevado a plantearos esto, y si tampoco de manera interna lo habéis generado, pues que uséis
tal vez esta ventana, como ese elemento inspirador, nada traumático, que os ayude a poder haceros esas preguntas, que os ayuden a identificar vuestro propósito, para encontrar una nueva forma de existir, de ser en el mundo o de fluir en conexión con los demás. Vaya, que hagamos algo ahí fuera, por lo que vamos a decir que esta vida ha merecido ser vivida. Y desde luego, dando la mejor versión de nosotros mismos. Naturalmente. Bueno, Fin. hasta aquí podemos contar. Y ahora os invitamos un momento, perdón, y os invitamos a que en vuestros teléfonos, que habéis dicho, bueno, ¿y para qué solamente las frases? No, os invitamos a que abramos esta nueva ventana, y es que ahora en vuestros teléfonos os estará apareciendo la posibilidad de poner una palabra que os venga ahora mismo y queráis compartir. Una palabra, un concepto, lo que queráis. Os invitamos a que lo pongáis. Podéis poner tantos como queráis, de uno en uno, pero podéis tantos como queráis. Y se va a ir formando una nube de puntos que yo voy a compartir pantalla para que vayáis viendo qué es lo que estáis formando en conexión. Así es que eso que va apareciendo es el producto de lo que estáis compartiendo. Eva, todo tuyo mientras se va formando la nube de puntos. Bueno, es que yo también estaba apuntando. Es que da en la diana, ¿no? Es el hilo conductor que llevan estas ventanas, ¿no? El parar, el reflexionar, el reinventarnos. ¿Pero para qué? Si no hay propósito. Es decir, reinventarse por reinventarse, ¿por qué? Si estoy a lo mejor fenomenal. Claro. O sea, creo que hoy dais, en mi opinión, ¿no? No digo que pinchéis en hueso, sino que dais realmente en el núcleo de lo que es relevante, de lo que llevamos desde el lunes hablando. Y es que lo he puesto por aquí, sin propósito no hay vida que valga. Es decir, yo creo que la malgastas, ¿no? El otro día hablábamos del consumir frente al usar, ¿no? Pues estamos consumiendo a lo mejor sin propósito nuestra vida y lo que debiéramos a lo mejor plantearnos es usarla sin necesidad de que ocurra algo dramático, ¿no? en nuestro histórico que nos haga, bueno, pues caernos del guindo. Entonces creo que vuestra ventana de hoy ha sido un caerse del guindo espectacular. Rescato, esa es mi apreciación personal y me parece fantástica.